Hola, buenas. Hoy os voy a explicar cómo he diseñado este ensamblaje del motor de Stirling, ¿vale? Y vamos a ello. Bueno, el motor, no sé si lo conoceréis, pero digamos es una máquina en la cual tienes unos focos calientes y unos focos fríos, ¿vale? Normalmente para que este foco de aquí, que sea el caliente, ¿vale? Tienes que tener un aporte de energía, y aquí normalmente se suele poner como una especie de llama o bueno, un aporte de energía, porque he estado leyendo que digamos que el aporte de energía han llegado hasta de poner radioisótopos para poder calentar, digamos, este foco caliente, ¿vale? Con lo cual el motor de Stirling todavía tiene aplicación a día de hoy, digamos. Vale, de acuerdo. Este sería el foco caliente y este sería el foco frío, ¿vale? Ok, y en este sentido tenemos dos émbolos, ¿vale? Este émbolo, en mi caso, es el émbolo de el desplazador. Este es el émbolo desplazador, sí, ¿vale? Y este es el émbolo que hace, digamos, la potencia, ¿vale? Este de aquí. Tenemos dos émbolos, ¿ok? Vemos que nos gira lo que es el cigüeñal, ¿de acuerdo? Y bueno, en principio el funcionamiento ya luego lo explicaré en los ciclos y luego ya lo discutiremos. Ok, hemos quedado que esto es el cigüeñal. Aquí tengo, digamos, la cámara del foco caliente y aquí estaría la cámara del foco frío, ¿vale? Bueno, pues a nivel del ensamblaje vemos que tenemos uno fijo, digamos, que está asociado, digamos, a la cámara total, ¿vale? Una revolución de eje, que sería esta, que es la que pasaría a través digamos, el soporte que tiene digamos, la cámara, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego tenemos una cilíndrica, bueno, bastantes cilíndricas, porque digamos que las bielas tiene una aquí y otra aquí, digamos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y a su vez también tenemos dos cilíndricas, porque digamos los émbolos tienen una constricción cilíndrica para que, digamos, vayan por su lugar, digamos, ¿vale? Luego también tenemos lo más excepcional es que una de las bielas, ¿vale? Tiene una constricción, digamos, de esfera, ¿vale? Eso lo hace para, digamos que el sistema no sea tan rígido y tenga bastante más movilidad a la hora de hacer el juego mecánico, y digamos que no llegue ni a hacer los puntos muertos, que es lo que nos puede pasar, digamos, en la vida real, y que se quede el sistema sin inercia y entonces el sistema se pare, digamos, aunque tenga suficiente energía, digamos, esté como muerto, como su nombre indica. En este caso, ahora aquí tendríamos en este émbolo este punto muerto, digamos, ¿vale? No nos dejaría mover hacia arriba ni abajo. A ver, este ahora sí que está en el punto muerto, ¿ves? Ahora no nos dejaría mover, ok. Y entonces, por eso, digamos, se utilizan doble émbolos, para evitar que un punto muerto no coincida con el otro punto muerto del otro émbolo. Y así, digamos, por eso tenemos diferentes émbolos en los motores, para evitar, digamos, que cuando uno esté en punto muerto, el otro no esté. Entonces evitar, digamos, el proceso de los puntos muertos. Vale, ¿qué más? La cuestión de piezas ya las veis aquí, y está la cámara total,
los émbolos. Este émbolo que está aquí, este émbolo que está aquí es el de caliente, este es el de frío. Luego tenemos la biela, que es esta pieza de aquí, que se une cilíndricamente a los dos, ¿verdad? Aquí os pongo otro plano. ¿Ves? Aquí tienes la biela, que está aquí, y esta que os he dicho que tiene una esfera, digamos. ¿Vale? Y bueno, en principio hay poca cosa más que deciros. ¿Vale? Bueno, ahora os voy a explicar los ciclos, ¿vale? Los ciclos están compuestos por 4 etapas. Una etapa de la primera de expansión, una etapa de transferencia de calor, una tercera de compresión y una cuarta de transferencia de calor también. ¿Vale? ¿De acuerdo? En nuestro caso tenemos que en la etapa de expansión tenemos que empezamos con un punto muerto del émbolo desplazador, perdón, y empezaríamos a girarlo y estaría correspondiente a entre 0 y 90, ¿vale? Y esto nos produce una expansión, ¿vale? Hasta aquí sería la expansión del gas, ¿vale? ¿Esto qué provoca? Que digamos que el émbolo de potencia coja desplazamiento y coja fuerza, ¿vale? Bueno, esta etapa es de una forma isotérmica, ¿vale? O sea, tenemos dos etapas, la de expansión también sería isotérmica, y en la siguiente etapa, que es la etapa de transferencia, que sería entre 90 y 180, se produciría una transferencia de calor, ¿vale? Y esta transferencia de calor se produce, digamos, a volumen constante, ¿de acuerdo? Ahora estaríamos en 90, iríamos avanzando y hasta llegar a 180, que llegaríamos a otro punto donde digamos que este émbolo también está en el punto muerto inferior, digamos, ¿de acuerdo? Luego nos pasaríamos a la etapa de compresión, que estaría comprendida entre 180 y 270. Esta de aquí es isotérmica también, ¿vale? Y la moveríamos hasta llegar al punto muerto también del eje de potencia, ¿de acuerdo? Aquí estaríamos a 270, ¿ok? Entre 270 y 360 es la etapa de transferencia de calor, ¿vale? Y la llevaríamos con el otro émbolo hasta llegar al 0, que ya sería, digamos, todo el ciclo, ¿de acuerdo? Esto lo que ha pasado es que no os puedo enseñar en otro perfil porque habéis visto que el movimiento del émbolo lo he podido hacer en esta posición desde arriba, pero si cambiamos a frontal y yo intento hacer esa misma operación, no puedo. Parece que estemos en el eje, pero no puedo hacerlo, ¿vale? ¿De acuerdo? No sé por qué. Desde arriba sí que puedo hacerlo, pero desde abajo no. Es una cosa muy graciosa, pero o sea, desde aquí me deja hacerlo. No llegaremos hasta el punto muerto. Lo dejamos así. Veáis que podemos hacerlo, ¿vale? Lo dejamos así. Si voy de frontal, ya no me deja hacerlo. Una cosa muy rara. Lo picamos otra vez. No, perdón. Lo picamos. Y ya veréis cómo me deja hacerlo.
La verdad que no no sé por qué, pero de una determinada geometría, o sea, de una determinada geometría sí que te deja hacerlo y de otra no. Bueno, cosas que tiene el programa. Ahora os voy a enseñar un diagrama y os explicaré, aparte de digamos del ciclo a través de los ángulos, cómo es el ciclo de digamos a través de un gráfico, ¿vale? Y ahora os lo pongo en pantalla. Bueno, pues este es el gráfico y os voy a explicar un poco de cómo va. Vemos que aquí tenemos un punto 1 a una temperatura 1 y un punto 2 a diferente volumen, ¿vale? Entonces lo que hacemos en la primera etapa, que es isotérmica, a una T1, vamos de un volumen 1 a un volumen 2, ¿vale? Entonces este gas, digamos, hace un trabajo que es la integral de la presión por la diferencial de volumen, que es la integración del volumen 1 hasta el volumen 2, ¿vale? Entonces nos queda una relación digamos de temperatura y volúmenes, ¿vale? Esto es por la primera etapa y esto es la etapa isotérmica, ¿vale? Que es esta de aquí. Luego tenemos una etapa del 2 al 3 que es a volumen constante, por lo tanto el trabajo que haría es cero, digamos, ¿vale? ¿De acuerdo? El proceso 3-4, digamos que es isotérmico también, y tienes una diferencia de volumen del volumen 2 al volumen 1, ¿vale? Y aquí tendríamos el proceso inverso, en el cual digamos que cede el calor y en el proceso 1 absorbe calor, ¿vale? Y como hemos dicho antes, el trabajo que produce eso es igual a una relación entre la temperatura 2 y la relación de volúmenes, ¿vale? En el caso de la etapa 4, a la 4 a la 1, también es a volumen constante, por tanto el trabajo es igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos todo el trabajo y el calor absorbido en ese ciclo, vemos que tenemos una relación del trabajo que es una relación entre la masa del gas por la diferencia de temperaturas por una expresión logarítmica entre los volúmenes, ¿vale? ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la fórmula para poder calcular el trabajo. Si nosotros hacemos el valor teórico de estas etapas, veríamos que el rendimiento está relacionado con las temperaturas de las diferencias del foco, de los diferentes focos, del foco caliente y del foco frío, ¿vale? Y esto nos da una relación que es igual a la relación que tiene Carnot, pero este ciclo es ideal porque el gas se comporta, digamos, como ideal, pero esto en la vida real no sucede y claro, tenemos unas pérdidas que están sobre todo relacionado con la temperatura que hay en el ambiente. Cuanto más temperatura tiene el ambiente, más pérdida hay. O sea que digamos que este motor se iría mucho mejor en países con climas fríos que no con un clima como en medio digamos del Ecuador, que sería un clima más caluroso y entonces tendríamos un rendimiento menor. ¿Vale? ¿De acuerdo? Con lo cual, si queremos aumentar la eficiencia de nuestro motor, tendríamos que tener una diferencia térmica lo más amplia posible, digamos. O sea, cuanto más diferencia entre, digamos, las temperaturas sería lo ideal. Bueno, pues esto sería todo lo que se puede aprovechar digamos, de los ciclos y de las etapas, ¿vale?
Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado darle un like y suscribiros y ya iremos haciendo más cositas. Venga, hasta el siguiente capítulo. Muchas gracias.